Telemax presenta. Hoy en Primero la Salud, el tema es cervicalgia. Nos acompaña el doctor Martín Silvas para despejar todas nuestras dudas. Quédese en Primero la Salud. Bienvenidos al programa Primero la Salud. Hoy salimos del estudio y nos venimos al consultorio del doctor Martín Silvas Vázquez, ortopedista. Vamos a hablar de cervicalgia. Acompáñenos. La cervicalgia o dolor cervical tiene muchas causas. En la mayoría de las ocasiones no es grave y suele ser el resultado de una sobrecarga o un sobreesfuerzo de los músculos del cuello o de una lesión neuromuscular traumática, como el latigazo cervical. Normalmente responde bien a los tratamientos, pero si el dolor es intenso, prolongado o empeora, puede ser signo de un problema más serio y debe ser investigado por el médico. ¿Quiere saber cómo sentirse mejor? Quédese con Noemí González y los expertos en Primero la Salud. Vamos a hablar con el doctor Martín Rodrigo Silvas. Él es ortopedista y además se la sabe de todas en cuestión de la columna y muchas cosas más, porque bueno, él tiene alta especialidad en cirugía de columna y hoy hablaremos, como les decía, de cervicalgia, que doctor, yo no tenía ni la menor idea que el problema podía ser incluso por un mal movimiento y que decimos nosotros me quedé colti, no decimos tortícolis. Entonces sí, quiero que nos lo explique. Bueno, en ese caso la cervicalgia, por ejemplo, una tortícolis puede ser básicamente por malas posiciones. Muchas veces al dormir mal tenemos mal posicionado el cuello o la cabeza, con una almohada inadecuada. Entonces eso puede producir una tortícolis, que es la contractura muscular del músculo, pues, el esternocleidomastoideo y sus acompañantes, y coloquialmente se le dice andar colti. Lo otro que puede también ser traumático, puede ser por un latigazo, por ejemplo, en un coche, y tiene su etapa de inflamación y de dolor. Regularmente se van a resolver, solo pasa un tiempo, pero pues es un malestar muy grande y entonces hay que ayudar al paciente también de otra manera. La cervicalgia, ¿cómo la define, doctor, usted? Básicamente, para entenderlo mejor, es el dolor del cuello. Entonces, fácilmente. Y el dolor del cuello tiene sus causas. Una de ellas es la mala postura y habría que describirle al público qué tipo de malas posturas. Van desde principalmente lo que es posicionar el cuello durante el estar acostado. Y de ahí para adelante va muy relacionado con como lo que ya hemos estado mencionando, es la postura general de la columna. Si tengo una mala postura, por ejemplo, en la columna lumbar, al sentarme, por ejemplo, es muy dado en los jóvenes, sentarnos así, tenemos mal posicionado el cuello también. Entonces, si yo corrijo la postura, el cuello ya está equilibrado. Ya está. El celular. Actualmente lo que se viene platicando mucho sobre las secuelas del uso del celular, que estamos así. Entonces mejor procurar y tenerlo de frente. Sí. El sacro es el apoyo de toda la columna, entonces tenemos que alinear completamente para que también el cuello, que es como un péndulo, hay que equilibrarlo. Y luego la computadora, también pueden definirlo por los trabajos que realiza cada quien, ocupación de cada quien. Sí, es muy importante en la cuestión de laboral, diseñar todo de acuerdo a las áreas que se están realizando para tener bien posicionado nuestro cuerpo. Si hay una actividad en que nos tengamos que estar agachando mucho o tengamos el cuello desequilibrado. Una costurera.
una costurera, por ejemplo, no puede estar así, tiene que corregir su mesa, su silla para que esté cosiendo equilibradamente. El daño es acumulativo, va habiendo degeneración de del montón de articulaciones que componen la columna vertebral, en este caso en el segmento cervical. Se va lastimando en la región del disco. Correcto. Posteriormente también acompañante lo que son las articulaciones facetarias. Esas articulaciones también van a doler, se van a ir gastando, va a haber una pequeña rugosidad. Muchas veces vamos a hacer un movimiento o se nos va a ir limitando el movimiento del mismo cuello. Exacto. Y esa parte muchas veces duele, de manera que el paciente refiere un latigazo, muchas veces, o un toque, y es la región facetaria. Entonces, lo primero que hay que hacer es corregir la postura. Eso es lo primerito, pero bueno, debe haber síntomas para que nosotros, además del dolor, debe haber otros síntomas que usted nos va a describir regresando del corte, ¿le parece, doctor? Claro que sí. Para que conozcamos un poco más acerca de la cervicalgia, pero bueno, usted siente dolor, pesadez en los hombros y no puede voltear sin dolor, cervicalgia. Volvemos. Los huesos de la columna cervical están separados unos de otros por unos cojines cartilaginosos, los discos intervertebrales. Por encima de los 40 años de edad y como consecuencia de los miles de movimientos de flexión, extensión y rotación que han realizado estas articulaciones, es normal notar una cierta rigidez y disminución de la flexibilidad de la columna cervical. Cuida tu salud. Continuamos. Continuamos aquí en el consultorio del doctor Martín Silvas, que nos recibió muy bien y nos está explicando lo que es la cervicalgia. Y sí me gustaría que abundara en los síntomas, porque uno ni se imagina cosas que te pasan, que puede ser porque tú traes como tenso el cuello, ¿verdad? Sí, entonces el dolor del cuello, pues básicamente se va a manifestar de esa manera. ¿Por estrés? El estrés es una causa también en donde se nos va a contracturar toda la musculatura posterior y la que está adyacente del cuello, siendo la tensión pues se puede prolongar, necesita ayuda. Manejo del estrés, incluso pues el manejo médico también de unos relajantes musculares puede ayudar. Muchas veces tensión o este dolor por estrés de la columna cervical puede irradiarse a diferentes partes del cuerpo, incluso los músculos que conectan el cuello también se van a media espalda. Por el trapecio, es un músculo muy grande. Y la musculatura del cuello también puede tensar la musculatura del cráneo, entonces puede incluso presentarse como una migraña muy intensa. Entonces, el manejo pues puede ser, debe ser llegar adecuadamente al diagnóstico para dar el manejo. Eso me da pie para preguntarle cómo lo diagnostica, doctor. En base a lo que es la historia clínica normal del paciente, interrogatorio y exploración física. Sí. Eso es lo más importante. Muchas veces no ameritan estudios, pero de acuerdo a la evolución y a los síntomas y signos que se van detectando, ya podemos pedir algún estudio. ¿Les podemos mostrar al público cómo hace usted este diagnóstico? Por ejemplo, yo sé, se los confieso, tengo rectificada la columna aquí, ya tengo las radiografías, el doctor ya está enterado. Entonces, ¿qué movimientos puedo y qué no puedo hacer? ¿Qué me pide usted? Bueno, en su caso, que su columna cervical tiene ciertos datos de desgaste en la cuestión intervertebral y facetaria, usted va a tener muchas veces limitada la rotación. Ahora, si le damos un poco de rotación y un poco de flexión a su cuello, eso va a causar estrés en su columna y va a generar un dolor específicamente en una de las zonas que podemos identificar. Por ejemplo, doctor, yo para este lado, del lado derecho, sí puedo hacer hasta acá, fíjese la flexión, pero cuando usted me pidió que hiciera para el lado izquierdo, hasta aquí llego, no puedo llegar más allá. Siento tenso, así como si tuviera, no sé, como un collarín aquí, que no me deja.
Sí, entonces se palpa la columna, se mueve el cuello, se revisa si alguno de los movimientos puede provocar un dolor radicular también, que el pellizco de algún nervio que salen de ahí mismo y se comunican al brazo. Hay hormigueo. Puede haber hormigueo, puede haber sensación de un toque o un dolor muy intenso que no está relacionado con el estímulo. Muchas veces incluso una cervicalgia es un signo o un síntoma acompañante o por causa de otra enfermedad. Por ejemplo, una angina de pecho. Se llama angina porque es como anteriormente se llamaba la sanguina de las anginas, entonces duele el cuello también. Un problema de otorrino, también puede doler la columna cervical. Un problema maxilar, un problema dental. Entonces son también varias enfermedades que pueden dar pie a una cervicalgia. Lo que es la cervicalgia crónica en la mayoría de las ocasiones viene acompañada de una radiculopatía, como sería la ciática o la ciatalgia en la columna lumbar. En la columna cervical sería la braquialgia. El dolor que puede tener un nervio, pues se va localizando de acuerdo a las zonas que el nervio conecta en el brazo. Ahora, ese tipo de dolor se va a dar, lo va a causar, pues puede ser una hernia, puede ser un crecimiento de algún osteofito que esté lastimando el nervio, puede que el tejido blando, algún ligamento lo esté apretando, o simplemente el calibre del agujero por donde sale se encuentra disminuido por la pérdida de la altura del segmento. Entonces, en ese caso ya se va tornando un poquito más complicada la situación, porque el paciente muchas veces no mejora con el manejo médico. En este caso es muy incómodo el dolor, porque eso se va a estar agudizando con las posiciones y principalmente al estar acostado el paciente o una pequeña posición con almohada, ya sea que esté muy bajita o esté muy alta. Sí. Entonces el problemilla, pues igual hay que diagnosticarlo y ver qué tanto está afectando la calidad de vida del paciente hasta llegar y poder resolverlo. De cómo se resuelve, yo creo que nos lo tiene que platicar en el siguiente espacio, porque debemos de conocer el tratamiento. Ya supimos bastante que debemos prevenir con buena postura, pero ¿qué más hay? Regresando se lo contamos. Mantener una buena postura en todo momento sería lo ideal. El correcto alineamiento de la cabeza sobre los hombros y, por tanto, de todas las vértebras cervicales permite evitar o prevenir la cervicalgia. Cuida tu salud. Regresamos. La sobrecarga, los esfuerzos, la fatiga y las contracturas de los músculos cervicales dan lugar a la cervicalgia. Si la lesión es constante y repetida, también pueden lesionarse los discos intervertebrales y las propias vértebras y producirse una lesión nerviosa. Cuida tu salud. Continuamos. Seguimos platicando ya en la recta final con el doctor Martín Silvas, ortopedista con alta especialidad en cirugía de columna, y que afortunadamente vamos a aprovechar este espacio para decirles a la gente de Nogales que por favor no se lo queden allá, también lo necesitamos en Hermosillo. También abre el doctor todas las posibilidades de tratamiento para Nogales, Sonora, suertudotes. Y bueno, doctor, entonces nos quedamos con el tratamiento, ¿verdad? El tratamiento, vamos a retomar el primer punto, que es la prevención. Perfecto. Repetimos la adecuada postura que debemos de tener. Y lo otro es que me ha preguntado, ¿qué pasa con la gente que carga peso en la cabeza? Entonces, ya les había mencionado también que la columna no está diseñada para cargar peso, mucho menos la columna cervical. La columna cervical es nomás para sostener la cabeza. Ahora, las cuestiones laborales que cargan con la cabeza, es el riesgo de que el daño acumulativo es muy alto, pero también el riesgo de un accidente agudo, una fractura o alguna hernia que se vaya a ir al canal medular, puede tener una situación muy catastrófica.
el paciente al presentar una fractura o una herniación aguda puede dejar de movilizar piernas y brazos. Entonces eso es una situación muy grave y son pacientes que se ven muy delicados al borde de muchas complicaciones. Sí, entonces bueno, nosotros debemos evitar cargar cosas con la cabeza. Afortunadamente ya no cargamos esos canastos, ¿verdad? O los cántaros de agua, ¿no? Que eran más pesados. ¿Habría manera de mejorar esa situación con masajitos o con qué? No, el otro punto es llegar a, parte de la prevención es el fortalecimiento muscular, porque el fortalecimiento muscular hace que va a dar tensión, va a dar realineación a todo el esqueleto. ¿No es bueno entonces traer un cuello, un collarín? Exactamente, en los latigazos que se manejan muchas veces con collarines. Sí. Dentro del manejo está aquellas escuelas que manejan la cervicalgia postraumática con collarín y sin collarín. Les va muy parecido a ambos, pero si muchas veces inmovilizamos el cuello con un collarín, muchas veces la recuperación se tarda mucho. Le va mucho mejor al músculo, al sistema musculoesquelético, la movilización temprana. Bien. Que eso es sinónimo de rehabilitación, es la rehabilitación temprana. Entonces eso es lo que hay que cuidar. La terapia es el ejercicio, es el movimiento. Pero con un terapeuta. El terapeuta nos puede ayudar muchas veces mucho en la etapa aguda a manejar el dolor con medios que no son medicamentos, son medios físicos, y posteriormente eso se tiene que ir evolucionando hasta inducir al paciente a recuperar los movimientos, los arcos de movimiento y fortalecer los músculos. Una vez que el paciente ya empieza a caminar solito, que ya empieza a evolucionar, ya se le puede dejar solo. ¿Es bueno ponerse compresas calientes o son mejores frías? No entiendo muy bien ese punto, doctor. El manejo del calor es muchas veces para aumentar la vascularidad del tejido y muchas veces también para aprovechar el calentamiento y hacer evitar lesiones al momento de los ejercicios, disminución del dolor y eso. Al hecho, muchas veces también se manejan lo que son fomentos de contraste, un masajito térmico. Entonces ahí se va jugando con los medios con los medios físicos para dar un beneficio al paciente. Y luego hay también así como toquecitos eléctricos, ¿sí? ¿Sí sirve? Ese el aparatito se llama TENS. Vendría siendo el mecanismo de efecto muy parecido a lo que es la acupuntura. Eso da un aturdimiento a los nervios, al músculo y el umbral del dolor aumenta, entonces hay un sentimiento de mejoría del dolor. Un paciente ya, por ejemplo, que tenga una radiculopatía cervical, pues muchas veces puede terminar una cirugía. Eso hay que liberar el nervio y corregir la arquitectura de la columna en caso de que sea necesario. En ese caso, por ejemplo, en una hernia de disco o el crecimiento de hueso donde no debería de haber y que esté lastimando un nervio. Ahora, si el dolor es facetario completamente y no involucra la compresión de ningún nervio, podemos quitar el dolor de la faceta fácilmente, procedimiento de mínima invasión, ambulatorio, de muy alta satisfacción. Prestar atención a los signos de que estamos mencionando, porque muchas veces un problema muy avanzado de la columna cervical nos va a empezar a afectar la fuerza de las manos, que se nos caigan los objetos, y va comunicado ese mismo padecimiento con la fuerza también de las piernas. Muchas veces se va perdiendo la sensibilidad y la fuerza de las 4 extremidades. Cuando la enfermedad se encuentra en esta etapa, si se brinda una atención temprana, las secuelas y los beneficios son muy satisfactorios, porque esto puede llegar a un momento también que sea irreversible. Correcto. Doctor, pues con esto nos quedamos bastante satisfechos con su respuesta y como nos portamos bien, ya nos merecemos el mejor día.